Amigas y amigos, antes de entrar en los temas que he dicho, quiero tomar un momento para una nota personal a la cual sé que se va a unir el licenciado Igartú Arbona, para enviarle mi pésame al gobernador Pedro Pierluisi y a toda su familia por la muerte de su padre Giorgi Pierluisi. Independientemente de las diferencias que podamos tener en cuanto a cuestiones políticas, toda la solidaridad tiene que darse entre compañeros de partido y compañeros humanos en términos generales. Así es que, habiendo perdido mi madre hace menos de un año, sé por la dificultad que está pasando, a la misma vez que no puede por eso dejar de atender sus deberes como gobernador de Puerto Rico. Reciban mi saludo, mis oraciones y que se pasen esta situación con la tranquilidad que se espera. Gregorio. Sí, saludo al pueblo de Puerto Rico, saludo a ti, Garriga, y a todos. Me uno a pésame de parte mío, de mi familia, nuestro más sentido pésame y solidaridad con Pedro Pierluisi, el gobernador, y su familia en este momento tan difícil. Estará su papá en nuestras oraciones y que Dios y que descanse en paz. Bueno, vamos a hablar de Pablo José Hernández Rivera, The Rising Star en el Partido Popular Democrático. Dicen que Puerto Rico es un gobierno republicano donde las posiciones no se heredan, pero quién sabe, porque yo veo que aquí Pablo José precisamente va a heredar la posición que tuvo su padre durante mucho tiempo en el Partido Popular como director de la Oficina de Asuntos Federales e Internacionales. No es meramente con los estados, es con todas las naciones del mundo. Eso, por supuesto, nos hace preguntar de qué lado viene Pablo José. De la manera que se presenta en la prensa de hoy, me refiero principalmente a un artículo sacado del Vocero, Pablo José Hernández hace esto, por supuesto, como una manera de ir acercándose a su aspiración de ser candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático en las próximas elecciones. Dice el vocero que su recaudación de fondos en el primer trimestre es la más grande en los últimos 20 años, o sea que el clan Hernández Colón sigue teniendo fuerza y sigue aumentando, sigue teniendo un control sobre el Partido Popular y la gente del Partido Popular. Nos aclara que sus prioridades, según él ha dicho, estoy más o menos citando al periódico, es prevenir la estadidad. Ese es el primer punto, como hizo su abuelo con todo su derecho durante muchos años, prevenir la estadidad. Es decir, y para eso va a tratar de que no se apruebe el llamado Puerto Rico Status Act, que es el HR 2757, que es la que viene después de la que se aprobó en el Congreso anterior, la HR 8393, y que fue radicada por Jennifer González. O sea que ahí lo tenemos confrontándose directamente con la comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Segundo, fortalecer la relación con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Esto quiere decir, vamos a excluir a los PNP de la participación dentro del Partido Demócrata, porque están teniendo una fuerza dentro de ese partido y no queremos que el Partido Demócrata haga las cosas que los estadistas puertorriqueños digan. Y tercero, y oigan esto bien claro, establecer relaciones con partidos internacionales con filosofía social y democrática afines con su colectividad, es decir, acercarse a lo que serían los regímenes de la socialdemocracia, nos imaginamos, ¿verdad? Porque si tienen que buscar por esa senda, pues esa es la senda de la socialdemocracia.
es importante que la lucha que él tiene ahora va a ser la de conseguir demostrar que tiene la capacidad y que tiene la experiencia para ocupar esa posición. Porque una cosa es decir esto, usted puede hacer unas declaraciones altisonantes, puede hacer una plataforma, puede hacer un plan, pero después no tener la experiencia, no tener la formación necesaria para poder llevar a cabo esto. Y en este caso tenemos otro caso de una persona que no ha ocupado ninguna posición política anteriormente. Es decir, no ha sido ni siquiera asambleísta municipal en San Juan o en Guaynabo o en Aguabuena, donde quiera que sea que pudiera residir. Es decir, no tiene ninguna experiencia y por lo tanto pues su posición no se ve tan sólida como pudiera ser una persona que tuviera más experiencia. El Partido Popular, entonces, sabiendo eso, mire lo que hacen. Le nombran unos componentes. Esos componentes son grupos que le van a estar asesorando. Mira los tres, Gregorio. El primer componente se enfocará en el desarrollo económico y el bienestar, que estará integrado por el senador Juan Zaragoza y el excomisionado Antonio Tito Colorado. Es decir, que él no va a decidir nada, que tiene a Zaragoza y a Tito Colorado, que son los que le van a decir lo que tiene que pedir en términos de lo económico. Pues mira, la verdad es que Tito Colorado en un momento tenía mucha fama, pero lo que hizo como desarrollo económico en Puerto Rico no perduró mucho y no tiene muy buena situación en este momento. Y Zaragoza, pues al fin y al cabo, es un tax collector, es una persona dedicada a ponernos contribuciones, y eso no creo que sea desarrollo económico. Otro grupo estará encargado de apoyar su gestión en la Secretaría de Relaciones Federales. Este grupo está compuesto por Delgado Altieri. Delgado Altieri lo conoce todo el mundo en Washington. Allá en Washington, tú llegas y lo primero te preguntas, ¿cómo está Charlie Delgado Altieri? Y quien se declaró soberanista independentista prácticamente. Exactamente. El candidato a la gobernación. Y Luis Balbino Arroyo, el niño genio, que sí tiene experiencia en AFAF. Me imagino que ese es la persona que le puede dar buenos consejos, o por lo menos buenos consejos desde el punto de vista de los populares. Y un subgrupo, un subgrupo de relaciones internacionales compuesto por el licenciado y catedrático asociado, director del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Interamericana, el licenciado José Efraín Hernández, que conozco y aprecio, y el abogado Juan Javier Rúa, y la ex senadora Margarita Tolaza, querida amiga de muchos años, pero que son todos del lado de la República Asociada y de la soberanía. Es decir, que esta es la gente que los va a poner en contacto con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con México, con la socialdemocracia en España, etcétera, etcétera. Miren, esto no es lo que necesita un buen candidato a comisionado residente de Puerto Rico. Necesita uno que lo asesore sobre las necesidades del pueblo de Puerto Rico y cómo conseguirlas en el Congreso. Gregorio, da tu turno. Pues mira, yo encuentro que este debut político ya formal, más allá de los comentarios previos que había realizado, que de por sí eran desatinados, es a su vez desatinado. Y les voy a explicar por qué sobre todo. Lo primero es que cuando un candidato se presenta, uno como mínimo, pensaría en que esa persona va a comunicar a favor de qué es lo que cree, cuáles son sus ideas. Y esto es una persona quien ya de salida se está proyectando negativamente. O sea, su salida triunfal al público no es otra
que decir yo estoy en contra de todo este tipo de cosas. Él no propone, él no establece claramente, aunque sabemos si nos dejamos llevar por su historial familiar, sabemos lo que cree en cuanto al estatus, que es de los pocos que todavía quedan, que creen en un estatus que ha sido reiterado, que no existe y que no es viable. Número 2, le han puesto alrededor a una serie de personas que teóricamente tienen un ideal en términos de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos totalmente distinta a la que él ha expresado públicamente. Como dije anteriormente, Charlie Delgado Altieri, que ya se expresó que era básicamente independentista, y otros que sabemos por su historial que no creen en el tipo de relación con los Estados Unidos que él cree. Así que yo entiendo que esta proyección es una proyección pobre y vaga en la medida en que uno sale de ella sin saber qué es lo que cree el candidato, qué propone, qué es lo que busca. Así que Pablo José Hernández Rivera comenzó, como dije, yo encuentro que es negativo. Al día de hoy, ¿cómo salimos de esta conferencia de prensa? Sabiendo que se opone a la estadidad, se opone a lo que el pueblo ha en las urnas determinado que es su voluntad en cuanto a la relación con los Estados Unidos, y que va a hacer todo lo posible por impedirlo. Más allá de eso, sabemos que le impusieron como 7 u 8 asesores de la vieja guardia para que establecieran básicamente cuál va a ser la política que él va a esbozar públicamente. Así que, ¿qué positivo puede tener eso? Yo hubiese esperado, y es algo que me entristece en un sentido más allá de líneas partidistas, y me ha pasado en el pasado con candidatos del Partido Nuevo Progresista jóvenes, que no se presentan a la posición presentando una visión nueva de lo que creen, y que el pueblo salga de ahí con una carta de presentación positiva, de mira a un futuro y de mira a qué es lo que podemos esperar una vez este candidato o este funcionario se desarrolle. Lo único que hemos visto es una proyección de todo lo que él no quiere para Puerto Rico. Fíjate, él pudo muy bien pedir que después de las elecciones el gobernador del Partido Popular, si fuera del Partido Popular, pero si no si no gana el gobernador del Partido Popular, no va a ganar el comisionado residente del Partido Popular, porque el Partido Popular no gana comisionado residente. En este siglo, de las elecciones que ha habido en este siglo, 5 elecciones, solamente en una ha ganado el candidato del Partido Popular. Solamente en una, y fue Aníbal Acevedo Vilá en el año 2000. Todas las demás desde entonces la han ganado los candidatos del Partido Nuevo Progresista, aun cuando en dos de ellas el Partido Nuevo Progresista no no fue el que eligió al gobernador. Así que es bien difícil que ganar la comisaría reciente siendo del Partido Popular, pero es más difícil todavía si el candidato a gobernador del Partido Popular no gana las elecciones. Así que él pudo haber dicho, bueno, si gana el candidato del Partido Popular, yo lo que quiero es que me nombren a ser el director de PRAFA, que es la Puerto Rico Federal Affairs Administration, es decir, lo que llamamos generalmente la oficina de Puerto Rico en Washington. Pues mire, ahí se pudiera entrenar, pudiera conocer la gente en el Congreso, pudiera convertirse en la cara de Puerto Rico ante los congresistas, ante la Casa Blanca, ante los diferentes grupos de interés que están alrededor del Congreso y alrededor de la oficina de Puerto Rico, y entonces con ese conocimiento, con esos contactos, ser un buen candidato para el Partido Popular a la posición de comisionado residente. Pero es que a algunos jóvenes le da como un deseo que tienen que no solamente correr, sino tienen que correr directamente al tope de la papeleta, y eso no trabaja. Usted dentro de la política tiene que tener experiencia. Garigui, yo te voy a decir, esto que yo estoy comentando de este mensaje negativo, sabemos que no es por accidente, sabemos que lo ideal es un candidato nuevo, llegar a proyectarse de lo que es, sobre todo en esa posición. Miren, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente que corre para comisionado residente en algún momento contempla la posibilidad de subir a la candidatura a la gobernación.
Y lo tradicional ha sido que mientras está corriendo para comisionado, trata de presentarse mucho más positivamente, mucho más ecuánime que cuando se tira ya para gobernador, que está obligado a asumir otra serie de posiciones. Así que esto políticamente no es por error. El problema que tiene Pablo José es que ideológicamente cree en algo que él sabe que ni el pueblo de Puerto Rico cree, ni que el Partido Popular cree, porque es uno de los responsables de que ese partido esté en la posición precaria que está. Y por lo tanto, él no puede, ya como hacía su abuelo, o como quizás hizo su papá en su momento, traer aquí y presentar la idea de del pacto y de la gran asociación, porque el puertorriqueño ya no solo a nivel teórico, sino por la experiencia, sabe que es mentira. Por lo tanto, la única forma de él hacerlo es irse a la negativa, a la defensiva, y a la misma vez traer un grupo de gente que cree totalmente lo contrario, porque esa es la manera de apaciguar al sector liberal, el sector de izquierda del Partido Popular, y evitar que con el nombramiento de Pablo José salten al movimiento Victoria Ciudadana. Mira, pero no solamente eso. El nuevo flamante presidente del Partido Popular en esa entrevista reconoció que hace años que el PPD dejó de hacer un trabajo consistente en Washington. La palabra operativa ahí es consistente, Gregorio. Agregó que no esperan esperarán a que el partido gane la comisaría residente para empezar a recuperar el terreno perdido. Bueno, aparte del trabajito que le hacen a ellos de vez en cuando los diásporos, de los cuales vamos a hablar más adelante, no pueden hacer nada más porque el Partido Popular dependía anteriormente de los cabilderos de las 936 para que le hicieran el trabajo racista en el Congreso, de decir que los puertorriqueños no pueden ser acreedores a la estadidad. Y dice que entonces, dice Ortiz, que tiene que trabajar temas importantes, entre ellos el desarrollo económico, salud y estatus. Y ahora el Partido Popular fue que descubrió el desarrollo económico y la salud. Estaban perdidos también. No tienen un proyecto sobre eso. Es lo que está admitiendo el presidente del Partido Popular. Yo creo que el presidente del Partido Popular también. Son ahora un partido ideológicamente agnóstico. Eso es así. Pero mira, no solamente eso, sino que tú mencionabas que Pablo José no tenía no tenía la experiencia para ser el comisionado residente, pero es que si él lo dejan, se tira para gobernador. Lo que pasa es que no tiene la edad para ser gobernador, porque necesita 35 años para ser gobernador, y para ser comisionado residente aplica el tope de la edad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que es 25 años. O sea que él la única posición a nivel de toda la jurisdicción de Puerto Rico que podía aspirar era la de comisionado residente, y por eso se tira por ahí. Sencillamente yo creo que esto es proyecto muy desatinado, como tú dijiste, Gregorio, y que en realidad pues va a ser malo para el Partido Popular, porque en la campaña se cae. Bien brevemente, quiero resaltar que, distinto a cuando su abuelo estuvo ahí y su papá, hay una nueva realidad, y es que cuando vas a hablar en contra de la estadidad, ya no estás hablando en contra de un grupo, estás hablando en contra de la política pública de Puerto Rico por ser la opinión mayoritaria, democráticamente consultada con el pueblo. Por lo tanto, eso es muy distinto, ir a decir que se mantenga el status quo cuando la gente, por lo menos tú podías argumentar que lo respaldaba, a presentarlo ahora cuando es en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Pero tú te crees, Gregorio, que el Partido Popular se va a parar en la expresión democrática del pueblo en unos plebiscitos para hacer lo que ellos quieren. Yo te voy a tener que dar unas cuantas lecciones. Amigos, vamos a una pausa en este programa y regresamos a La Mirilla con Luis Dávila Colón, hoy con José Garriga Picó y Gregorio Igartúa. Vamos a pasar a otro tema, pero nos quedamos cerca del Congreso. Grupos comunitarios, que algunos llaman grupos comunistarios, y Nidia Velázquez, piden acción del gobierno
federal sobre lo que era la ley 22 de Puerto Rico y ahora la ley, las disposiciones de la ley 60. Han creado unos nuevos de estos grupos fantasmas que ellos creen, el Centro para la Acción de la Democracia Popular, Popular Democracy, en inglés, como tú sabes, Gregorio, es un término atado a lo que se llama el socialismo extremo, el comunismo. Y han lanzado una campaña en contra de estos inversionistas en Puerto Rico. Esta campaña dice que no se han visto los beneficios de la ley 22 en Puerto Rico. Claro, no ofrecen ninguna evidencia al respecto, sencillamente ellos no les gusta, al contrario, de lo que hablan es de que esto lleva al desplazamiento de las comunidades. ¿Tú sabes por qué se desplazan las comunidades? Porque les pagan bien por las propiedades que tienen, que llevan a que se impacte el ambiente. No le dicen que la mayor parte de las veces el impacto se impacta para bien, mejorando las condiciones dentro de las cuales están trabajando. Los vecindarios se gentrifican. Eso a mí me parece bien absurdo cuando hablan de esto, de la gentrificación como algo. ¿Sabes lo que dice gentrificación? Eso es lo que antes llaman renovación urbana. Es que cogen una área que estaba destrozada y sencillamente empiezan a invertir dinero, arreglan los edificios, crean negocios, y con todo eso pues hay mayor actividad económica, hay un ambiente mejor. Claro, pues si hay mayor actividad económica, pues va a haber unos sitios que cobren más porque están arreglados, va a haber unas tiendas que cobren, pero ellos lo que quieren no es eso, lo que quieren es la pobreza para todo el mundo. Entonces, antes que ver un vecindario, un centro de un pueblo, una avenida como la avenida Ponce de León en Santurce, en la parte de la parada 26 al Centro de Bellas Artes, ellos no quieren que eso se toque, no, esos edificios hay que dejarlos así, destruidos, tienen que mantenerse. Si los compra alguien que no sea puertorriqueño, enseguida es que eso aquí es una invasión. Lo queremos los ratones que hay en esos edificios, queremos los hospitalillos que hay en esos edificios. Esa es la clase de cosas de la cual ellos se están quejando, y de que estas personas dicen pues no le pagan contribuciones al erario federal. Dígame, todos los puertorriqueños están exentos de pagarle contribuciones al erario federal por sus ingresos obtenidos en Puerto Rico, y cualquier otro ciudadano americano que se mude a Puerto Rico tiene el mismo privilegio o la misma desgracia, porque si lo que queremos es el bien para Puerto Rico, pagaríamos esas contribuciones bajo la estadidad, porque eso traería más beneficio que el costo de las contribuciones. La congresista Velázquez, por supuesto, enseguida, pues, desde el punto de vista izquierdoso, tiene que decir que sí y que va a echar eso para adelante, sobre todo porque ella ya tiene que acreditarse con AOC, con Alexandria Ocasio-Cortez, que si no la ve que está siendo izquierdosa radical, pues inmediatamente le va a estar llamando la atención. Así es que, aunque pudiéramos discutir los beneficios y la falta de beneficios que pueda proveer la ley 660, y es algo que tenemos que hacer en Puerto Rico, el que ellos pidan que se haga en el Congreso es un acto de imperialismo. Es lo mismo que ellos se quejan que hace la ley promesa. La ley promesa le dice a los puertorriqueños cómo tienen que hacer unas ciertas cosas por encima de la Constitución de Puerto Rico, y estos lo que quieren es exactamente lo mismo, porque los izquierdosos al fin y al cabo son imperialistas, y encima de eso no creen en la libertad individual. No son del imperio de la individualidad, son del imperio de la dominación del Estado. Eso es lo que es el comunismo, eso es lo que es el socialismo. Adelante, Gregorio. Mira, Garriga, cuando uno discute estos temas,
en público, ya sea por radio o sea con personas que uno conoce que no comparten necesariamente el ideal como uno, están precondicionados a que cuando uno menciona esto es un alarmista, es un ultraderechista. Y este issue que viene subyacente hace un tiempo, si no empieza a preocupar a la mayoría de los puertorriqueños en un abrir y cerrar de ojos, sin darse cuenta, vamos a estar ante una situación precaria a nivel de desarrollo económico. Me explico, yo mismo, aunque he sabido ya el discurso, lo hemos discutido aquí por meses, no es hasta la semana pasada que tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de estudiantes que vino de una universidad de la capital federal a discutir asuntos sobre Puerto Rico, que me di cuenta de la magnitud de la operación que hay aquí. ¿Cuál fue el primer comentario de estos jóvenes a nosotros? Que cómo aquí estábamos permitiendo el desplazamiento de la gente pobre en Puerto Nuevo y en otros sitios similares por personas que están acogidas a los beneficios de lo que antes era la ley 2022 y que hoy día está bajo el código de la ley 60. Eso nos tiene que preocupar porque eso quiere decir que ese mensaje, alguien intervino a priori y ese mensaje ya viene coordinado y no solo viene desenfocado, sino que viene presentado de una forma típica bajo la cual los comunistas y los socialistas presentan los issues. Están levantando nuevamente el asunto de la guerra de clases para ver si logran esa ebullición en el pueblo con un tema que no han logrado que ocurra hace muchos años. Y yo voy a explicar 2 o 3 cositas bien brevemente de por qué ese discurso, además de ser nocivo, es errado. Miren, lo primero, vamos a ser sinceros, la mayoría de las propiedades que están siendo compradas por la gente que tiene estos beneficios, número 1, no son en áreas pobres, son en áreas de gente que ya era acaudalada y el return on investment, como se dice en inglés, para esas personas es altísimo, para los puertorriqueños, número 1. Número 2, hay un error con el análisis de las contribuciones. Oigan, yo estoy a favor de que a nivel estatal y federal paguemos cada cual lo que debemos pagar y que reciba cada cual lo que la ley le permite, no aquí nada más, sino en ambos foros. Ahora, hay que estar claro, la mayoría de las contribuciones que respaldan el Fondo General de Puerto Rico no son contribuciones sobre ingresos de individuos. La mayoría de las personas que vienen aquí, incluyendo turistas, incluyendo nacionales o internacionales, es la gente que consume. La mayoría de los taxes en Puerto Rico son de consumo. No se limitan a la cantidad del IBU que estamos conocidos, estamos hablando otros tipos, el arbitrio, la gasolina y otros, estadísticamente. A los cuartos de hotel. A los cuartos de hotel. Estadísticamente, eso es el grosor de las contribuciones en Puerto Rico. Por lo tanto, esta idea de que se está desfalcando el fisco por estas exenciones a las cuales en principio yo me opongo y lo hemos establecido aquí, porque yo creo, como les dije, que participemos adecuadamente en todos los niveles, pero hay que ser justo con los argumentos y ese argumento no es correcto. Segundo, miren, es interesante que la gente que ahora está llorando por esta injusticia son precisamente la gente que llevan 30 años diciendo que la 936, el día que se fue de Puerto Rico, fue el desastre más grande y que son unos criminales aquellos que propusieron el cambio. Eso es una hipocresía. Número 3 o 4, ya he perdido la cuenta, pero te voy a decir finalmente, yo creo que también tenemos que darnos cuenta que detrás de esto, además de un discurso nacionalista, hay también un discurso que es antiamericano. Hey. Claramente antiamericano. Miren, yo recuerdo aquí, y lo he dicho en el programa como 3 veces, hace año y medio no salió un video de una señora en un supermercado en Iowa o algo así, que le dijo algo a una puertorriqueña y aquí causaron revuelo de que es racista, que es sociedad poco tolerante. Miren lo que están diciendo en cuanto a esto y el discurso que estamos viendo de la izquierda en contra los americanos, que somos todos, pero sabemos a lo que nos referimos. El americano continental que se muda a la isla es xenofóbico, es claramente xenofóbico. Es racista. Es racista. Y yo le voy a decir más, eso se extiende, como yo he dicho anteriormente, lo que pasa es que es subyacente a algunos
algunos inmigrantes, dependiendo del lugar que sean, si el sitio de donde vienen es una ideología de derecha o sospechan que son de una ideología proamericana, les establecen epítetos inmediatamente a esos inmigrantes. No los quieren porque saben que esa gente no viene con la carga emocional que ellos necesitan para promover sus ideas. Así que tenemos que empezar a moderar eso. Miren, nos tenemos que dar cuenta, esto no es algo que un grupito está haciendo, esto poco a poco va a ir percolando y tiene un efecto como otros movimientos han tenido en el pasado. Y es que lo que quieren es detener el desarrollo de Puerto Rico. O sea, todo el mundo sabe aquí que hay una parte del movimiento ambientalista, que es la parte que es activista, que lo que quiere es detener todo lo que sea desarrollo en Puerto Rico. Que hay una parte del movimiento feminista que lo que quiere es detener eso. El movimiento estudiantil. No estoy diciendo de que no pueda haber un buen movimiento estudiantil, ni un buen movimiento feminista, ni un buen movimiento ambientalista. Quiero decir que hay unos grupitos que controlan la proyección de estos grupos, de estas diferentes ideas, que se convierten en una forma de detener el desarrollo de Puerto Rico, que ellos lo que quieren es llevar a Puerto Rico de vuelta al siglo XIX, como decía Pedro Albizu Campos, que era el siglo por excelencia del pueblo de Puerto Rico. Y Nidia Velázquez tiene que cooperar con ellos porque, como le dije, tiene que acreditarse ante las fuerzas woke, aunque ella era de las más grandes defensoras de la 936 cuando fue Rafael Hernández Colón. Defendía la 936, porque cuando era de Hernández Colón, por supuesto, entonces la 936 había que defenderla y dio su vida por ella en el Congreso de Estados Unidos. Garriga, ya que no hay ningún impedimento en uno tratar de regular en sitios donde uno no va a sufrir los efectos, ¿qué tú crees si proponemos que en Nueva York limiten el tiempo que un congresista puede correr y que le impongan contribuciones también a ellos adicionales? Y que los puertorriqueños podamos votar por Nidia Velázquez, porque fíjate que si ella se atribuye ser la que nos representa en el Congreso, claro, y cada vez que hay un issue sobre Puerto Rico o alguna persona tiene que decir algo, pues ella sale como la super puertorriqueña. Nidia Velázquez no es representante de Puerto Rico, no representa. Ella pretender que representa a Puerto Rico es un conflicto de intereses. Tiene dos clientes, tiene el distrito que ella representa en Nueva York, que tiene unos intereses definidos, y tiene a Puerto Rico, y no puede servir a dos amos. O sirve a su distrito en Nueva York, o sirve a Puerto Rico, y a Puerto Rico no lo sirve porque en Puerto Rico no la ha electo nadie para nada en ningún momento a lo largo de la historia. Nidia Velázquez no tiene nada que ver con Puerto Rico, excepto como parte del Congreso Imperial, que sin nuestro consentimiento nos impone una ley. Se han convertido en el portaestandarte del colonialismo. Eso es lo que... Y aprovechándose del poder que tiene para imponerle a su supuesto hermano su voluntad sobre la del pueblo de Puerto Rico. Pero vamos a quedarnos en el Congreso y vamos a hablar un poco sobre el acuerdo entre Biden y McCarthy, porque sí es verdad que criticamos al Congreso cuando establece leyes como la ley promesa, que le quita a Puerto Rico los poderes que había adquirido con la Constitución. También tenemos que decir que sin la acción del Congreso en Puerto Rico no tendríamos el dinero suficiente para cuadrar nuestro presupuesto local. Es decir, el presupuesto de Puerto Rico depende por lo menos en una tercera parte de lo que se apruebe en el presupuesto federal. Y el presupuesto federal ha estado en controversia. ¿Por qué ha estado en controversia? Porque hay un tema que es lo que llamamos en Puerto Rico el margen prestatario, que está en discusión. Estados Unidos debe en este momento 31 trillones de dólares, más de 31 trillones de dólares. Si no le gusta que use la palabra trillones, pues mire, 32 por 10 a la 12, para que seamos exactos. Esos trillones de dólares definitivamente no pueden seguir creciendo. Es que no cabe en cabeza alguna
la deuda per cápita que esos 33 trillones de dólares representan son más de $100,000 por persona, niños, adultos y viejos en Estados Unidos. Es más de lo que es el ingreso per cápita en Estados Unidos, la deuda. Es decir, Estados Unidos también tiene un problema de deuda como lo teníamos en Puerto Rico. Entonces, esa situación hace que se tenga que poner de acuerdo demócratas y republicanos de cómo van a recortar los gastos que se proyectan. Los demócratas quieren aumentar los gastos en cuestiones que tengan que ver con ayudas sociales. Los republicanos no se oponen a eso, pero no quieren recortar lo que tiene que ver con los gastos de defensa, que se entiende que es importante porque de la manera que se ven las cosas en este momento, y discutiremos más adelante, estamos dentro de una situación que pudiera desembocar en una guerra. Entonces, se tuvieron que poner de acuerdo Biden y el presidente de la Cámara, McCarthy, para discutir cómo se va a aumentar la deuda en Estados Unidos en vista de aprobar un presupuesto común. Sin que se llegara a ese acuerdo de aumentar la deuda, pues no era posible establecer un presupuesto, porque el presupuesto depende de, ¿verdad? Los gastos que se podían hacer dependía de que se aumentara la deuda. Y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo, voy a decir rápidamente las bases para que el compañero Igartúa pueda mencionarlo, pueda discutirlo. Primero, suspende el límite de la deuda, es decir, quita el límite que anteriormente había puesto a la deuda, con lo cual la deuda puede crecer. Eso quita la discusión del límite de la deuda sobre ese proyecto del límite de la deuda y lo pone en la discusión del presupuesto. El presupuesto lo que se hace es que básicamente se acuerda dejarlo igual que este año, el año que viene, y el de más arriba se permite que aumente en 1%. Eso permite que haya el financiamiento para todos los servicios internos, es decir, para todo lo que se necesita en términos de mantener el gobierno, a la vez que se mantienen los beneficios. Y aquí está la parte que en cierta manera más directamente nos toca. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el SPAN, lo que tiene que ver con los diferentes ayudas que se le da a la salud en Puerto Rico, a la educación, a las carreteras, etcétera. Todo eso no se recorta este año, sino que se permite que se mantenga al mismo nivel hasta pasadas las elecciones del 2024, y en el 2025 es que tendría que discutirse. Así que en eso le doy las bases más significativas y le paso la palabra al compañero Gregorio Igartúa, que para acreditar mi testigo es CPA. Mira, vamos a empezar para que el público entienda bien, haciendo una diferencia básica de lo que es la discusión del presupuesto y la deuda a nivel federal con lo que sería el presupuesto y la deuda a nivel estatal, o en este caso del gobierno de Puerto Rico. La realidad es que el gobierno de Puerto Rico hace un presupuesto, si hay algún déficit, tiene dos opciones básicas para no sobrecomplicarlo: o imponer mayores contribuciones para el pago de esa diferencia, o incurrió en deuda en muchas ocasiones, lo cual ya sabemos los efectos que tiene. Esa situación en términos generales no las pasa el gobierno federal, porque el gobierno federal controla la política monetaria de la nación, por lo tanto puede variar la oferta y demanda, ¿verdad?, la cantidad de dinero que hay en la calle, y eso tiene un impacto sobre el valor. Ahora, de la política monetaria. La política monetaria de la nación, que nos aplica en su totalidad a nosotros. Y este aspecto de la deuda también nos aplica en su totalidad. Y nuevamente, como hemos hablado, Garriga, esto es de las cosas que en Puerto Rico se discuten como si fuera un issue ajeno a nosotros. Como si fuera relaciones internacionales. Y se nos va la vida. se nos va la vida. Es lo que hay. Porque el nivel de deuda
no se refiere a coger unos chavitos nada más para pagar el presupuesto. El nivel de deuda dentro del contexto federal incluye deuda en la cual hay una inversión internacional grandísima, la cual respalda el capital de compañías y bancas. Lo hemos visto recientemente con varios bancos que precisamente con el aumento en intereses se han descapitalizado aún teniendo deuda de Estados Unidos. Uno de los beneficios históricos de la deuda de los Estados Unidos es que básicamente no tiene riesgo, se asume que siempre se va a pagar y por lo tanto aprobar este aumento no solo solidifica la política monetaria de los Estados Unidos, sino que el crédito nacional que tiene impacto a nivel privado y a nivel internacional y que es en gran medida la base de parte del esqueleto del comercio internacional se mantiene viable, estable y confiable. Así que en ese sentido hay que reconocer este tipo de acuerdos. Esto no quiere decir que el presupuesto federal se haya salido de control. Aquellos que somos fiscalmente, que creemos en la responsabilidad fiscal, entendemos que se ha salido de control y aunque pueden haber unos beneficios, hay unas áreas donde definitivamente el gasto es excesivo. Pero eso no debe nublar la vista, y entiendo que no ha pasado y por eso debemos estar agradecidos de que en este asunto se nos va la vida a todos, cada dólar que ustedes tienen, cada dólar, lo que vale ese dólar y las instituciones que ustedes tengan su retiro, sus inversiones y todo eso dependían de este acuerdo y a lo mejor ustedes se acostaron a dormir sin saberlo, pero tengan la tranquilidad de que sí tiene un impacto positivo sobre esto. Esto hay que masticarlo más. Así que buen provecho a los que ya están masticando su almuerzo. Vamos a una pausa y regresamos a La Mirilla con Luis Dávila Colón. Es de las novias. Es verdad que este año va rápido, como dice el amigo Luis Dávila Colón, que está ahora mismo tirado en la playa en algún sitio que desconocemos. Y bien merecido. Bien merecido. Bueno, pues amigas, amigos, volvemos al tema que nos ocupaba, que es el acuerdo entre Biden y McCarthy sobre el margen prestatario. Y hemos estado tratando de comunicarle, ¿verdad?, nuestra impresión, nuestro conocimiento de la importancia de lo que ha ocurrido. Es una importancia que tiene dos vertientes. Por un lado, pues podemos decir que es la vertiente presupuestaria, que sencillamente no se puede aprobar un presupuesto si no se aumenta la cantidad de dinero que está tomándose prestada. Y por otro lado, una importancia en cuanto a los efectos negativos que tendría el que Estados Unidos no aumentara el margen prestatario y la deuda, porque sencillamente continúa creciendo por legislación que ya ha sido aprobada anteriormente, pasara por encima del margen prestatario y Estados Unidos no tuviera con qué abonar el servicio de la deuda. Si le pasara lo mismo que a Puerto Rico le pasó en el año 2014. Y eso pues sencillamente sería un desastre. Vamos a verlo de los dos lados. Ya mismo le voy a dar la oportunidad a el licenciado Igartúa para que continúe su explicación que había comenzado anteriormente, pero quiero hacer esta distinción para que la entendamos. Por un lado, entonces, el margen prestatario es importante para poder aprobar el presupuesto. Si no hay un margen prestatario aumentado, el presupuesto no se puede aprobar porque no hay recursos con que aprobar el presupuesto. Así es que este acuerdo a que han llegado Biden y McCarthy es esencial para continuar el proceso presupuestario. Y ese proceso presupuestario, lo que hicieron fue que suspendieron el margen prestatario hasta el 2025, las limitaciones al margen prestatario hasta el 2025, y entonces negocian no el margen, sino el presupuesto. Cuánto se va a gastar en uno y lo otro. Y lo que han hecho es más o menos decir, vamos a dejar el presupuesto fijo de la misma manera que se ha gastado este año por el próximo año, y cuando llegue el 2025 entonces discutiremos los cambios en el presupuesto. Si eso se logra, pues ciertamente va a mantenerse, no va a haber problema con el presupuesto, y más que eso, el pueblo americano
tendrá la oportunidad, aquellos del pueblo americano que votan, porque nosotros no podemos votar, de decidir con su voto cuáles ideas quieren que prevalezca en términos de cómo aumentar o reducir el presupuesto y cómo aumentar ciertos programas y reducir otros dentro de ese presupuesto. El otro aspecto, que es el aspecto que tendría un impago, es más que un aspecto fiscal, un aspecto económico. Es fiscal sí, pero tiene unas consecuencias económicas importantísimas. Y es que si Estados Unidos impagara la deuda, se descuadra todo el aparato fiscal, se descuadra todo el aparato de préstamos nacional e internacionalmente, y igual por supuesto en Puerto Rico. Y él empieza a haber una bola de nieve, se va dando una bola de nieve por la cual muchas personas que necesitan dinero, estados que necesitan dinero, no lo van a poder conseguir, va a aumentar el costo del dinero de una manera increíble, y eso va entonces a llevar a su vez a que haya una recesión, haya una recesión económica, y al fin y al cabo pues, todos nosotros suframos de una manera que ni nos podemos imaginar en este momento si se diera eso. Así es que es imprescindible, y todo el mundo tiene claro, que no haya un impago de parte de Estados Unidos y que mediante ese pago pues podamos mantener el crédito nacional en AAA completamente sólido, como ha sido hasta el momento, con una sola excepción, precisamente cuando hubo unos problemas de presupuesto. Y para abundar sobre eso, pues el compañero Gregorio García, Arturo. Mira, Garriga, yo creo que tú hiciste una muy buena exposición subdividiéndolo. Yo voy a ver, a veces uno peca de quizás complicarlo un poco más. Lo voy a tratar de traer la discusión a lo que sería el presupuesto personal de una persona. Vamos a suponer que usted se gana $100 al mes y tiene comprometido los $100 al mes para pagar sus tarjetas de crédito, pagar su comida, pagar su vivienda, etcétera. Y usted es un as del presupuesto y siempre son $100 y $100. Ahora, está consumiendo todo su ingreso y tiene comprometido su crédito, aunque está pagando bien. Y vamos a suponer que pasa un evento que uno no esperaba. Usted iba de camino a su trabajo y chocó y no había un seguro. Y ahora tiene que pagar $2,000 y va a pedir crédito y le dice no le podemos aprobar más, ya usted tiene el límite de su tarjeta de crédito, no puede pagar esto. Entonces usted está en una situación entre arregla su carro, atiende sus asuntos médicos o no lo hace y sigue cumpliendo con su presupuesto. Esa situación, ¿en qué terminaría para una persona promedio? Esa situación terminaría en que el presupuesto que usted lleva elaborando detenidamente por tanto tiempo y llevando disciplinadamente deja de tener vigencia y valor inmediatamente y usted tiene que empezar a tomar una serie de decisiones distintas, que es con dinero limitado ver qué deudas va a pagar y le va a dar prioridad y qué deudas va a dejar de pagar. En el momento en que usted deje de pagar las deudas, va a haber una serie de efectos que siempre catalogamos como una bola de nieve. Todo ese escenario, toda la película de su vida se va a ir complicando. Le van a subir el interés para coger préstamos en el futuro. Va a tener menor crédito y va a tener miles de llamadas de acreedores. O sea, su entorno completo se va a ir en un caos por una situación, aún esté siendo disciplinado, de no tener la capacidad de atender una situación imprevista. Pues básicamente esto en términos de gobierno es lo que está pasando. El presupuesto gubernamental, miren, la idea de que nunca haya un déficit que esté perfectamente balanceado siempre es irreal. No está fundamentado en estimados, o sea que depende de con que uno haga buenos estimados, no siempre se dan. Por lo tanto, la deuda no es que uno favorezca que se utilice la deuda, pero la deuda es necesaria para infraestructura, para ciertas operaciones y para atender necesidades. Si Estados Unidos, como dice Garriga, no tiene la capacidad de incrementar la deuda,
hay servicios, como dije en el ejemplo de la persona que tiene que decidir entre pagar la tarjeta de crédito o los servicios médicos, pues tendría que hacerlo a nivel gubernamental. Y ese sacrificio traería otras consecuencias, como dijimos, monetarias, económicas. Miren, si toda la vida, por lo menos antes que era la gente menos arriesgada, por lo menos en películas y eso, veíamos que siempre el regalito que le daban a un niño de ahorros de toda la vida era un T-bond o una deuda del gobierno de los Estados Unidos, porque aunque el interés no es muy alto por la seguridad, nadie nunca ha dudado de que se iba a pagar. Si eso empieza a entrar en duda y el gobierno no puede pagar eso y otros servicios, pues igual que le pasaría a usted, imagínese en el caos que va a recaer. Así que lo que sucedió de este acuerdo no es como nos tratan de presentar las cosas congresionales, como cosas que pasan por allá, que son interesantes para algunos, pero con poca importancia sobre Puerto Rico. No, estamos hablando de una cuestión fundamental al gobierno de Puerto Rico y a nuestro día y día a nivel individual. Déjame ir ahí para que tú veas. Mira, la atención médica a los veteranos se aseguró mediante este acuerdo. ¿Cuántos veteranos hay en Puerto Rico que dependen de la atención médica? Pues mire, usted puede respirar tranquilo por lo menos hasta el 2025, porque toda la ayuda a los veteranos tiene que ser, al fin y al cabo, aprobado por el presupuesto. Los requisitos de trabajo por beneficio se van a mantener. Es decir, las personas que reciben beneficencia federal tienen que demostrar que están buscando trabajo, y eso es una parte importante que se está discutiendo, se va a discutir y que se va a aprobar, esperamos. Los proyectos energéticos se van a reducir consolidándolos en una sola agencia líder para ocuparse de que no haya la duplicación. Mucha gente dice duplicidad, eso es un error. La duplicación de los servicios y los gastos. Y se va a discutir temporalmente, se va a permitir el alivio que Biden había dado a los estudiantes que tenían deudas estudiantiles, aunque eso está sujeto a un caso que está ahora mismo frente a la Corte Suprema de Estados Unidos y que se pudiera decidir que el presidente no tiene el poder para perdonar esa deuda, y pudiera hasta darse el caso que una parte de la deuda que ya fue perdonada por el presidente tuviera que ser reinstalada contra las personas a quien se le dio. Así es que fíjese la importancia que tiene esto. Además de eso que ya he mencionado, que es lo que se aparece en la prensa nacional, piense aquí las ayudas para la tarjeta de salud. Sin la ayuda federal aquí no hay tarjeta de salud. Piense la ayuda que hay para la sección 8, para las madres que no tienen, que necesitan ayuda del gobierno para tener un apartamento. Piense usted las becas Pell que necesitan los estudiantes y las universidades, porque no saben, las becas Pell no solamente ayudan a los estudiantes, ayudan a las universidades, porque sin ellas las universidades no existirían. Piense usted en lo que el dinero que se da a carretera. ¿A usted no le gustan los peajes? Imagínese si tuviera que pagar peaje en todas las carreteras porque no tuvieran ayudas federales. Piense usted los gastos del gobierno de Puerto Rico que son en parte pagados por programas federales. Mire, si el presupuesto de Estados Unidos no se aprobara, Puerto Rico tendría una crisis más grande que ninguno de los estados de la nación, porque Puerto Rico en su limitación depende más todavía del presupuesto federal que ninguno de los estados. Gregorio. Sí, definitivamente. O sea, nosotros estamos, no solo a nivel gubernamental, que estamos íntimamente ligados, atados al presupuesto federal, sino que todas las industrias en Puerto Rico se afectan cuando hay un cambio de valor del dólar, cuando hay cambios de intereses, cuando hay un cambio en la seguridad que hay del pago de la deuda. Todo ese tipo de cosas tiene un impacto concreto. Oigan, el peor enemigo que hay de una economía, del desarrollo económico, es la incertidumbre.
Y el hecho de que haya incertidumbre sobre los elementos más esenciales de la economía de los Estados Unidos crea problemas a corto plazo que, si no se llega a un acuerdo, producen unos impactos a largo plazo que son extremadamente peligrosos. Así que, nuevamente, miren, esto no es una cuestión que lo decimos por ideología nuestra nada más. Esto es incuestionable. Las determinaciones que vemos en el Congreso constantemente tienen impacto directo sobre nuestras vidas, y ya es hora. Yo no puedo decirle a la prensa qué cubrir y no cubrir, pero sí le puedo hacer una exhortación a los radioescuchas de que se involucren más en el análisis de cosas que pasan a nivel nacional, porque tiene un impacto sobre sus vidas y le va a explicar muchas cosas que luego, cuando llegan a Puerto Rico, no entienden las causas o se sienten un poco perdidos o desorientados, y es porque llevan discutiéndose y tienen su génesis en determinaciones que se tomaron a nivel federal. Bueno, pues vamos a hablar entonces de las cosas que hace la Asamblea de Puerto Rico para no discutir el presupuesto, porque fíjese, en el Congreso se está discutiendo el presupuesto de Estados Unidos y todo el mundo, toda la prensa está ocupada de discutir el presupuesto, el margen prestatario, lo que dicen los republicanos, lo que dicen los demócratas. Y en Puerto Rico, ¿usted ha escuchado qué es lo que se está discutiendo en términos de presupuesto? Mire, para el programa de hoy nosotros pensamos invitar 3 personas que pudieran ayudarnos a dilucidar qué es lo que está pendiente en términos de presupuesto. Pues no pudimos conseguir ni una, porque ni una persona, ni de la Asamblea Legislativa, ni de la Junta de Supervisión Fiscal, ni del Poder Ejecutivo, estuvieron dispuestos a venir aquí a discutir frente al pueblo lo que es el proceso que se está dando para aprobar un presupuesto para Puerto Rico. Eso es bien. De nuevo, ahora pasando el presupuesto acá, el presupuesto de Puerto Rico es esencial para su bolsillo. Lo que le cuesten a ustedes los servicios públicos, lo que le cuesten a ustedes los diferentes beneficios que usted podría recibir del gobierno, las cosas que usted va a ver en su comunidad, ya sean carreteras, infraestructura, lo que fuera, todo eso está atado al presupuesto. Pero no quieren discutir el presupuesto con el pueblo, quieren mantener el presupuesto como una cosa que es un secreto dentro de la Asamblea Legislativa. Aquí no va a haber una verdadera participación de los ciudadanos en el presupuesto, mientras sigan ocultando todo lo que procede, todo lo que ocurre en el proceso de discutir el presupuesto. Y en vez de eso, ¿qué hacen? Pues mandan entonces una serie de proyectos que van guiados sencillamente a desviar la atención del pueblo puertorriqueño de las cosas que son fundamentales. Y para eso, pues, el representante Connie Varela se quedó en la delantera, sencillamente trajo el mejor tema para tratar de desviar la atención, y es un proyecto de resolución conjunta con el propósito de tratar de convocar un referéndum para cambiar la Constitución de Puerto Rico de tal manera que el gobernador no se elija por pluralidad, es decir, por el que más votos saque, sino que se elija mediante el proceso de balotaje, es decir, mediante una segunda votación en el caso de que nadie saque más del 50%. Obviamente, esto no es una cosa que no sea posible, se utiliza mucho en Europa, y en ciertos estados de Estados Unidos se utiliza para la gobernación y para las posiciones de senadores. Pero fíjese qué es lo que hace ese mecanismo. Ese mecanismo lo que hace es decir, el que gane no lo vamos a dejar ganar. El que gane va a tener que demostrar que encima de eso puede pelear contra todos los demás. Porque lo que dice es, si usted no saca más del 50% de los votos, entonces va a haber una segunda vuelta en que todos los que estaban en contra de usted
se pueden unir en contra de usted. Y de esa manera gana otro que no fue el más votos que sacó. ¿Me entiende bien? El que más votos sacó, ese pues puede perder, porque viene otro y hace un acuerdo por allá, y de esa manera pues logran sacar al que más votos sacó. Por supuesto, todos están mirando el resultado de las últimas elecciones, en que el gobernador de Puerto Rico fue electo por una tercera parte de los votos, lo cual ciertamente no es de nuestro gusto, ¿verdad?, que el gobernador sea electo de esa manera. Pero la manera de resolver eso no es mediante una enmienda a la Constitución, es mediante unas campañas políticas en las cuales logremos desarrollar una verdadera mayoría. A que el Partido Popular no propuso eso cuando Muñoz Marín era gobernador, a que no lo propuso cuando era gobernador Sánchez Vilella, a que no lo propuso cuando era gobernador Rafael Hernández Colón, no, porque entonces en aquellos momentos sencillamente el que ganara con una pluralidad, como ganaron todos los que no fueron Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, pues no podía ser electo. Los únicos que lograron mayoría después de esos anteriores fueron Pedro Rosselló y Luis Fortuño, uno en el 1996 y otro en el 2008. Es decir, esta idea es la idea de los perdedores. Los perdedores no se quieren quedar perdidos y quieren entonces tener una segunda oportunidad al bate. Y esa segunda oportunidad al bate, pues es lo que permite entonces las mogollas. Todo el mundo aquí está pensando en la mogolla de los independentistas y Victoria Ciudadana. Están pensando en la mogolla para tumbar al Partido Popular. El Partido Popular ve que está amenazado y entonces están viendo a ver si hay una segunda vuelta para que entonces la mogolla sea con ellos, porque piensan que van a ser el segundo partido en las próximas elecciones. Así que si en las próximas elecciones el candidato del Partido Nuevo Progresista no sacara más del 50%, entonces una segunda vuelta para que el candidato del Partido Popular recoja todos los votos del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana y tumben al Partido Nuevo Progresista. Eso es una manera de institucionalizar aquello que se llamaba el melonismo. Y eso, sinceramente, no es lo que queremos. Mira, rapidito ahí, antes de irnos a la pausa, dos cosas. En cuanto al presupuesto, definitivamente lo que ha pasado en Puerto Rico es que una vez está la Junta y se hizo más fácil echarle la culpa a la Junta siempre del presupuesto y no tener que asumir las responsabilidades sobre el mismo, pues la Asamblea Legislativa en gran medida lo que ha hecho es eso, es decir, mira, sí, el presupuesto básicamente no lo controlamos nosotros haremos la propuesta que sea, no hay que discutir la profundidad porque no va a ser adoptada por la Junta, así que ese rollo no es nuestro y nosotros no tenemos la responsabilidad sobre lo mismo, lo cual de por sí es triste por cuanto nosotros estamos aquí por irresponsabilidad en el proceso presupuestario y parte de resolverlo es participar poco a poco de ese proceso. En segundo lugar, yo estoy como que perdido con los discursos del Partido Popular porque yo los he visto, llevan 3 semanas haciendo editoriales, haciendo opiniones en los periódicos y saliendo en todos lados, criticando la mogolla y el junte del partido del movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, y no era porque ideológicamente les molestara, sino es que se les adelantaron y lo que ellos quieren es la versión suya de la mogolla, no la otra, la de ellos, y la versión de ellos de la mogolla es: perdemos, no hay problema, porque luego vamos a tener siempre la capacidad de amenazar a las minorías con decirle, o vienen los estadistas o se unen a nosotros, ¿verdad? Esa es la premisa detrás. Ahora, esto trae una segunda curiosidad. Oye, ven acá, si tan importante es sacar más del 50% y menos del 50%, entonces les resta legitimidad. Por ejemplo, el gobernador García Padilla, su argumento es que él fue un gobernador ilegítimo, que él no contaba con el respaldo del pueblo de Puerto Rico, o él se considera que fue un gobernador ilegítimo. Vamos, amigo, a la pausa con esa pregunta sobre la mesa y regresamos
Les habla José Garriga Picó y me acompaña el licenciado Gregorio Igartúa Arbona. Y estábamos hablando de lo importante de las mayorías dentro del sistema democrático. Yo creo que sin duda la mayoría es un concepto que debe mantenerse. Pero dentro de los regímenes, cuando hay más de un partido, más de una candidatura, pues se dan momentos donde hay que escoger el que gana por pluralidad, es decir, aquel que saca más votos, aunque no lleguen a la mitad de los votos, y es algo que está reconocido por la tradición americana y muchas tradiciones europeas como algo totalmente válido. Aquí, por supuesto, como explicó el licenciado Gregorio Igartúa, pues lo quieren, como no les gusta el resultado de las elecciones, pues ellos quieren cambiarlo para que entonces no sea el 50%. Pero yo te voy a plantear, Gregorio, el que ellos ahora están enamorados del 50% y la estadidad ha sacado más del 50% en 3 plebiscitos. Y eso a ellos le pasa por encima. No quieren saber de las mayorías de la estadidad. Si tanto creen en la estadidad, señores populares, respeten el voto mayoritario del pueblo en 3 ocasiones en este siglo a favor de la estadidad. ¿Por qué no respetan las mayorías? Me imagino que lo que quisieran es una segunda vuelta para ver si entonces logran también traer cubanos y venezolanos aquí a votar. Bueno, si hacen una segunda vuelta, pueden redistribuir ese 48% que se pone a la estadidad. Pero me es interesante, como bien tú mencionas y yo estaba diciendo, o sea, yo considero, no es de mi afiliación política, pero no cuestiono la legitimidad de Alejandro García Padilla como gobernador de Puerto Rico. Cuestiono su obra, pero no su legitimidad. Y creo que este tipo de argumentos lo que presenta es, si uno es consistente, que él mismo está cuestionando su legitimidad y otros están cuestionando no solo la de él, sino la de todos otros candidatos que no obtuvieron más del 50%, siendo los únicos 2, como tú bien mencionas, en la historia moderna de Puerto Rico, en la historia reciente, Luis Fortuño y Pedro Rosselló. Bajo la premisa de ellos, la mayoría de los candidatos, la mayoría de los funcionarios han sido funcionarios ilegítimos. En segundo lugar, no es que el procedimiento sea incongruente del todo, como tú dices, hay múltiples países y estados donde contemplan este tipo de arreglo democrático. Pero da la casualidad que es que el Partido Popular solo quiere enmendar la Constitución de Puerto Rico cuando pierden en algo, nunca cuando han tenido la oportunidad de estar en gobierno y el poder con Cámara y Senado. Ustedes han visto que promueven este tipo de cosas y si lo hacen en contra de las disposiciones constitucionales, como fue la unicameralidad, porque ellos sabían que no se iba nunca a implementar. Pero más que eso, fíjate como este cuatrienio no ha hablado de la unicameralidad, porque claro, como los presidentes son del Partido Popular, entonces ellos no creen en la unicameralidad. Los populares creen meramente en lo que le conviene a ellos políticamente en el presente. Pero no discutíamos al principio del programa que la primera propuesta del candidato, del presunto candidato a comisionado residente por el Partido Popular, es ir a Washington e impedir que se implemente la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico en una elección debidamente convocada y conducida. Hay que ser consistentes como mínimo. Eso es así y ciertamente la Constitución de Puerto Rico no debe enmendarse de manera oportunista para favorecer a unos grupos. Mire, la Constitución de Puerto Rico puede enmendarse de 2 maneras, mediante un mecanismo que se llama de resolución concurrente y plebiscito, en la cual la Asamblea Legislativa puede, por 2/3 partes, sugerir hasta 3 enmiendas a la Constitución en un momento dado, y se le presenta, si se aprueba, esto al pueblo, y el pueblo entonces vota sobre eso. Si una mayoría del pueblo en referéndum aprueba esas enmiendas, pues quedan aprobadas. Aquí la última enmienda a la Constitución que se aprobó fue en el año 1970 para reducir la edad mínima para votar a 18 años. De allá para acá se han presentado enmiendas
por parte del Partido Nuevo Progresista. De hecho, en 2 ocasiones, bajo la gobernación de Pedro Rosselló y bajo la gobernación de Luis Fortuño, y no han sido aprobadas, el pueblo de Puerto Rico no ha querido cambiar la Constitución, mucho menos ha querido el pueblo de Puerto Rico utilizar el segundo mecanismo que tiene para enmendar la Constitución, que es el convocar, que la Asamblea Legislativa convoque mediante un voto de 2/3 partes a una convención constituyente. Esa convención constituyente entonces puede cambiar cualquier parte de la Constitución y pudiera técnicamente hasta hacer una nueva Constitución, pero esa nueva Constitución no regiría hasta tanto fuera aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico. Fíjense, importante, que cuando hablo de esta convención constituyente no estoy hablando, no es lo mismo, no es el mismo animal, no es la misma cosa que la Asamblea Constitucional de Estatus que habla el Partido Independentista y que habla el Partido Popular. Esos son mecanismos extraconstitucionales, por no llamarlos aconstitucionales. Son mecanismos que pudiera la Asamblea Legislativa convocarlos, pero que no tienen nada que ver con la Constitución, excepto el poder que tiene la Asamblea Legislativa para crear cuerpos o para crear, llevar a cabo consultas que sean necesarias para ellos legislar en un momento. La Convención Constituyente en Puerto Rico no puede bregar con el estatus, porque al aprobar la Constitución de Puerto Rico en la Ley 447 del Congreso de 1952 se prohibió el que se bregara con el estatus mediante una convención constituyente en Puerto Rico. Esa convención constituyente entonces lo único que puede hacer es alterar la forma en que está escrita la Constitución. Y esa Constitución no se va a alterar porque los populares no estén contentos porque Pierluisi salió gobernador en el año 2020. Así que esta noticia, donde quiero volver al principio, la noticia de que Connie Varela está proponiendo un proyecto para enmendar la Constitución no tiene ningún valor, no tiene ninguna posibilidad. Únicamente sirve para crear un ambiente de discusión sobre otra cosa que no sea el presupuesto de Puerto Rico. Lo que usted tiene que ver es que volvamos a centrarnos en discutir las cosas que son centrales para el beneficio de Puerto Rico. ¿Cuál va a ser nuestro presupuesto? ¿Cómo se van a reducir las contribuciones de los puertorriqueños? ¿Cómo se van a cerrar aquellas agencias y aquellas partes de las agencias que no sean necesarias, incluyendo la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mantenerse con 11 campus o va a cerrar algunos de los campus que ya no tienen ni estudiantes o que quedan a 15 minutos de la otra unidad de la Universidad de Puerto Rico y que te mantienen una estructura innecesaria? Igualmente las regiones de salud están debidamente establecidas en este momento, pueden cambiarse. Igualmente lo que tiene que ver con la administración de la justicia o la administración de la seguridad pública en Puerto Rico, todas las agencias de Puerto Rico deberían estar en estos momentos bajo el escrutinio público y el escrutinio legislativo para ver de dónde podemos recortar de tal manera que hagamos nuestro presupuesto más pequeño, con menos cantidad de dinero, no con más cantidad de dinero, para poderle bajar las contribuciones a las personas. Esa es la manera de atender el crecimiento económico de Puerto Rico. Estar creando proyectos supuestamente innovadores que lo único que hacen es crear nueva burocracia no es la manera de crear en Puerto Rico un clima de crecimiento económico, sino reduciendo el presupuesto y devolviéndole a la gente el dinero para que puedan utilizarlo en actividades que generen verdadera riqueza para los puertorriqueños. Mira, Garriga, yo después de María y de los otros eventos que hemos vivido, desde la quiebra del gobierno de Puerto Rico, quizás ingenuamente yo pensé que el pueblo de Puerto Rico iba a hacer un acto de contrición, iba a hacer un análisis
de lo que nos había traído hasta aquí y iba a haber un intento concertado por todas las partes, no un partido en particular, por asegurarnos que esto no volviera a ocurrir y comenzar ese proceso de reconstruir la isla adecuadamente. Y eso necesariamente incluye el gobierno y la responsabilidad del gobierno en tener operaciones que pueda sufragar, que atienda las necesidades básicas, que no gaste en exceso para cosas que no son necesarias y que sirva de base y facilitador a un desarrollo económico sin ser demasiado intrusivo, ¿verdad? Yo sé que hay gente que tiene dentro de ese espectro otras filosofías, pero en términos generales como mínimo hubiera esperado eso. Y yo lo que he visto es que con este proceso y con el nombramiento de la Junta, lo que ha pasado es un juego de papa caliente de quién es el problema y de quién es la culpa de todo, sin que veamos ciertos cambios en áreas fundamentales. Una de ellas debería haber sido el proceso presupuestario en la isla, cómo se lleva a cabo, independientemente de que a la larga el presupuesto final tenga que ser aprobado por la Junta. Que la Junta vete a alguna parte, esa discusión es importante y no se puede reducir a una semana. Y la ausencia de esto, de lo que es demostrativo, es, como tú bien reseñaste y sí en tu exposición, de que Puerto Rico no ha cogido en serio la situación que estamos y la necesidad de hacer una reingeniería completa de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Atender la educación. Atender la educación no es salir en la prensa y decir yo quiero más chavos para la IUPI sin analizar sus operaciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades. ¿Para dónde va la educación universitaria en el mundo? Las tendencias para convertirlo en una institución de vanguardia con los fondos necesarios. No es meramente decir, no, yo quiero como si estuviéramos en un concurso de estos de Miss Universo, de yo creo en la paz mundial y en que todo el mundo se quiera. No, y parte de la responsabilidad implica a veces tener opiniones que en algunos aspectos van a ser poco populares, van algunas personas a estar en contra, pero eso es parte de la discusión pública y la ausencia es preocupante porque va a llegar el momento donde independientemente si se han utilizado bien o no, los fondos federales que se asignaron después de María se van a acabar, la Junta tendrá su fin en su momento y ¿qué hemos nosotros establecido de fundamento para atender al Puerto Rico del futuro después de eso? Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero de que nos hemos tardado más de lo que cualquiera hubiera imaginado, pues esa es mi opinión, muy respetuosamente a todo el mundo. Yo creo que ya es hora de que el dinero que esté aprobado para María y no se haya, o Fiona, y no se haya utilizado está en peligro porque ha habido, como parte del acuerdo entre Biden y McCarthy, va a haber un clawback que llaman, es decir, volver a traer, volver a recuperar un dinero no poner utilizado en la bolsa para volver a distribuir el dinero que se había asignado pero no se ha utilizado. Así es que a ponerse a gastar el dinero que hay para aquellas obras que sean necesarias. Pero ahora te voy a sorprender, tú no lo vas a creer. Estoy contento porque ganaron los populares. ¿Qué te parece eso? Pues fíjate que yo estoy contento con que ganaran los populares también. Pero es que ganaron los populares en España. Los populares en España son el partido que más se parecen a las ideas que ustedes escuchan de nosotros en este programa. El Partido Popular logró una mayoría el pasado domingo en las elecciones municipales y autonómicas. Las autonomías allá son como los estados le llaman autonomía, y entonces dentro de eso pues están las municipales, y entonces en eso hay pues en cada una de ellas hay como unos pues legislaturas de la autonomía y legislaturas municipales, y en estas estaban mayormente dominadas por el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido rojo allá, y domina en alianza con el Partido Comunista, que allá se llama Podemos, porque fue financiado inicialmente por dinero de los venezolanos, del petróleo venezolano.
pero y han estado en el gobierno durante los pasados 6 años, pero en este momento ha cambiado el viento y cayeron en la mayor parte de las autonomías y en la mayor parte de las ciudades los gobiernos del Partido Socialista, y se están instalando gobiernos del Partido Popular y del partido de derecha que se llama el Vox, que como Vox Populi, como voz del pueblo, que es el que muchas veces le completa la mayoría al Partido Popular. Así es que vamos a tener una nueva configuración. El presidente de España, Suárez, ciertamente pues se conmovió por esa derrota que sufrió su partido, y entonces la manera que bregó con esto fue adelantar las elecciones. El 23 de julio va a haber unas nuevas elecciones, y lo que se espera es que en esas elecciones el Partido Popular gane conjuntamente con Vox, porque ella, como es un partido, tú sabes, Gregorio, que es un sistema parlamentario, pues el presidente no se elige directamente, sino que se eligen unos miembros al Congreso, y el Congreso entonces se forman coaliciones y eligen al presidente, y en este caso pues sería la coalición entre el Partido Popular de España y el partido Vox. ¿La coalición se la inventaron después que perdieron? No, la coalición cierta manera estaba presente en la gente al votar, porque sencillamente no, y no hay coaliciones. Fíjate que esto es importante. Esas coaliciones de gobierno pues sí trabajan en común, pero no se funden los partidos. Los partidos cada cual queda como un partido aparte, y no se funden los candidatos, no tienen los mismos candidatos. Son diferentes candidatos. Lo que pasa es que los que salen electos y quedan electos, entonces se unen con los votos. En el Parlamento donde hay la unión de los votos, y no es el momento de la elección. Lo decía en broma, pero muy buena la explicación y muy importante. Y la realidad es, dos cosas quiero resaltar de esto brevemente. La primera es que España tuvo su momento en que estaban coqueteando con el comunismo y el izquierdismo de una manera fuerte, como consecuencia de los problemas económicos que afectaron a Europa, y que en España se vivieron con mayor profundidad, y obviamente en algunas situaciones así a veces surge, ante la desesperación de algunos sectores, pues a veces estos movimientos logran coger de bobos en un sentido a la gente, prometiéndole villas y castillas a cambio de solucionar una situación que trasciende la capacidad de ellos y trasciende el momento, ¿verdad? Y así que en ese sentido me alegra que España se haya estabilizado ideológicamente nuevamente, obviamente con todo el respeto a las ideologías de todo el mundo. Lo que es mi crítica, y por lo que digo de coger de bobo, es porque yo creo que lamentablemente muchas veces estos movimientos de izquierda se aprovechan de una situación difícil de un grupo de gente para venderle una solución que ellos saben que no pueden otorgar. Pero déjame, ya que tú traiste la cuestión de los porcientos y los números, el porciento de votos que sacó el Partido Popular fue de 31%, no fue ni siquiera de 33%, y se considera, todo el mundo en España está de acuerdo con que el Partido Popular ganó las elecciones, y detrás de eso quedó el Partido Socialista Obrero con un 28%, pero el Vox le da el 7%, por lo cual llega hasta un 38%. Pero lo importante de eso es que, debido a la manera en que se eligen los escaños, eso le da una mayoría de los escaños electos al Partido Popular y a Vox. Y de esa manera, pues, de esa la manera que se desenvuelve la democracia española, que lo que tú puedes ver es ahí que aunque no haya mayoría, de todas maneras puede ser el gobernante. Mira, yo quiero mencionar algo brevemente sobre eso, porque no podemos confundir una situación. Nadie ha dicho que la única forma de ver el mundo válida es la nuestra, pero la nuestra ya tiene unos fundamentos, y tiene una experiencia, y tiene una estabilidad,
tampoco porque cualquier idea surge en cualquier país o de momento no sea agradable y lo podamos encontrar en algún sitio, quiere decir que lo tenemos que implementar en Puerto Rico. Miren, si yo me acuerdo que a principio, no voy a decir el nombre, porque falleció, pero a principios de este milenio, en el 2000-2001, hubo un político del Partido Popular que su propuesta de gobierno era que cambiáramos del dólar al euro. 6 meses después se surgió, varios años después, cuando surgió la crisis, si Puerto Rico hubiese hecho eso, hubiéramos tenido el triple de la quiebra y mucho antes que tuvimos. O sea, que esta idea de estar implementando cosas por el furor del momento es absurdo. Los independentistas que se imaginan que cuando, si aquí fuéramos independientes, van a venir los venezolanos a traernos dinero, o van a venir los europeos. Los europeos son más difíciles de negociar con ellos, ninguna clase, no solamente de ayuda, de negocios normales. Pregúntale lo que tienen que hacer los abogados que en Puerto Rico negocian con los españoles, para que tú veas cuáles son los más difíciles de negociar. Sí. Bueno, antes de terminar, ¿tú querías decir algo? No, estamos en esa misma línea, o sea, y antes de que traigas el tema, o sea, el hecho de que algo se haga en algún lugar y tenga su razón de ser, no quiere decir que es mejor que el sistema que nosotros tenemos establecido, el cual, dentro de todo y con todos sus defectos, por lo menos a nivel de democracia local, ¿verdad? Yo no cuestiono la legitimidad. Es que aquí hay un montón de gente que cualquier cosa que venga de un país que no es Estados Unidos, le parece que es lo mejor del mundo, nada más que por sencillamente darse el bote de que están en contra de Estados Unidos. Pero no quiero terminar el programa sin alertar de nuevo al peligro que estamos en términos de la guerra. La guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania ha puesto el mundo en una situación verdaderamente peligrosa, y a lo largo de los días vemos cómo continúa reforzándose esa peligrosidad. Recientemente Estados Unidos decidió que puede dársele a Ucrania aviones F-16, los cuales se entiende que le permitirán ayudar a dominar el espacio aéreo. Pero lo que ha ocurrido a base de eso es que entonces los rusos se han ocupado de, en estos días, lanzar cuanto ataque aéreo han podido hacer antes de que Oye, rapidito, no sé si viste reseñado que Rusia estaba prometiendo ciudadanía a cambio de que se enlistaran en el ejército. Sí. A grupos a ciudadanos cubanos y venezolanos. Eso es así, sencillamente viendo a ver cómo pueden sacar provecho de esa relación y darle la ciudadanía a cambio de que vayan allá a luchar en una cosa. Un comentario final breve de mi parte, y es que lo mencioné en un programa anterior, pero debemos acordarnos, la guerra, uno porque lo ve en los documentales todo corrido, piensa que las cosas pasan inmediatamente y que al principio uno sabe si está en una guerra mundial o no, y las cosas no son tan sencillas, las cosas van pasando poco a poco, y a veces cuando nos damos cuenta ya estamos muy metidos en la situación y es difícil. Y ese es precisamente el problema, lo cual yo quiero alertar en este momento, de que tenemos que mantener o avisar lo que está ocurriendo en la guerra, porque nosotros somos ciudadanos americanos, nosotros tenemos que decidir cuál es la política de Estados Unidos en cuanto a la guerra. Tenemos ese poder, aunque no podamos votar, de ver cómo impactamos esa política, porque al fin y al cabo, si no lo hacemos, nos corremos el riesgo de que sean precisamente los puertorriqueños los que tengan que ir a pelear en esos campos de batalla. Y no queremos ni que los puertorriqueños ni nuestros conciudadanos americanos de ningún estado tengan que perder la vida por una situación que pueda lograrse de una manera más efectiva. Así que con eso se nos ha acabado el tiempo. Gregorio, gracias por compartir conmigo y con Luis estas 2 horas, y con el público que nos escucha. Ustedes, amigas, amigos, quédense con nosotros, que viene ya por ahí Carmen Jovet, y después de eso vienen los otros programas de Noti1, y mañana pues seguirá La Mirilla con Luis Dávila Colón.